Bienvenido, Polvo y Miseria. Aquí platicamos de muchas cosas hoy, más el punto más sencillo de esta plática antes de grabar era de la ley de Dios y una perspectiva, yo creo, muy poderoso para tener un contexto de la ley de Satanás, la ley de criatura vieja, la ley que estamos nacidos, la ley de pecado, que nosotros somos los grandes, somos Dios, nos podemos ver esta ley funcionando en un niño de 2 años que hablamos. Yo puedo ver, es mío, hay una inocencia y hay una parte bien bonita, más podemos ver bien trabajando esta ley que soy arriba de tú, o soy mejor, o es mío. Y en esta vida, la vida en general, en el mercadotecnia y toda la propaganda para vendernos, amarnos mismos, también nos trata de confirmar que yo soy quien soy. Esta era la última vez que yo veo de unas marcas. Yo soy quien soy. Interesante frase, yo soy quien soy. Entonces vemos la ley de Dios y hablamos de la ley Levítico, ¿no? La ley de Moisés. Introduzco para cubrir y mostrar primero nuestra incapacidad, mostrar que hay pecado y cubrir el pecado antes de la llegada de Dios hecho carne, para mostrarnos a salir de la religión, enseñarnos que hay una ley solo, que es amar a Dios, y que Dios nos ayudará a amar a los otros, ¿no? Básicamente es esto. Tenemos que, más que que Dios nos perdona, nos arrepentimos, la obra de la cruz, la crucifixión, por el pecado, la resurrección, la vida nueva, el Espíritu Santo, y pum. Vamos. Mas regresando a esta ley que está también en los 10 comandos, es decir, que no hay los sacrificios de animales. Y ahorita está sumado en una ley, ¿no? Que es juicio, que el perdón de Dios en uno, porque ya conociendo a Dios ya entendemos que no robamos, no queremos las cosas y no andamos en el mismo espíritu que nazcamos. Ok, entonces hablamos de esta perspectiva de que esta ley, cuando está nosotros con el velo y ni vendo la muerte, nada, estamos, como hablamos, como es el mundo cooperativo, que yo destruyo, que tengo que destruir para ganancia de la cooperativa. No hay ética, nada. Entonces este rebelde está arriba y la ley de Dios está en los pies. Es como está pisando en la ley de Dios, es un desrespeto, no se ve esta ley. Entonces yo antes veía siempre la ley de Dios arriba, entonces no podía llegar. Entonces la idea que la ley está arriba significa para muchos una perspectiva que tengo que llegar, es más grande que yo. Mas es cierto que estamos pisando, no respetamos nada, no tenemos respeto por Dios, no somos Dios. En nuestra propia opinión, somos más que Dios. Y creamos basura, cosas que nos mete siempre en la mentira que somos más. Y el ego nos domina. Y el mente, el corazón perverso y todo esto. Entonces, si la ley de Dios está abajo, yo puedo entender si
damos cuenta que no funciona y estamos cansados, nos bajamos la cabeza, es decir, la pobreza, bajamos y ahí está la ley nos mostrando que algo está mal, que nos ya en la alma sabía, mas podemos ver que estamos en convicción, hay culpa, hay condenación, dice la ley básicamente condena, ¿no? La ley no es nada, y vemos los versículos que hablaste ahorita, más para terminar, viendo la ley sabemos que nos lleva a la cruz, porque Yeshua cumplió la ley, nos lleva a la cruz, y esta ley es eterno, mas en estos tiempos estamos cubierta por la sangre y en el sacrificio de Yeshua, y esta ley no nos toca en la gracia, mas seguimos en una batalla contra la criatura vieja, mas tenemos que tomar esta ley de criatura vieja, submitirlo y crucificarlo, y que la ley de Dios nos libera porque nos lleva la cruz, y en la cruz solo hay una ley, y es amar a Dios, porque Él nos perdonó y Él nos da la fuerza para amar a los otros, y este amor es el amor de perdón y juicio, que es uno. Sí, así es. Bueno, la ley es eterna, pero fue introducida hasta el tiempo de Moisés, y eso es un dato importantísimo que no hay que olvidar, y en ese sentido hay que recordar a Abraham, que siguió a Dios sin ley, sino por fe, y por lo mismo fue justificado. Entonces resulta que la ley de Dios, lo que dio a conocer por medio de Moisés, que incluye la ley de Levítico y el Decálogo, en sí todo lo revela el Pentateuco, fue introducida para darnos conocimiento del pecado, desde luego, y para situar o ubicar o poner a todos los seres humanos sin excepción bajo condenación y bajo el juicio divino, destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué? Por causa del pecado. Ahora, ¿quién introdujo el pecado? Pues Satanás, bajo la permisión divina, desde luego. Ahí no nos vamos a detener ni a preguntarnos por qué Dios permitió la introducción del pecado y de la muerte. No es el tema hoy. Entonces, la ley principalmente fue puesta con ese propósito, de mostrarnos el pecado y situarnos a todos bajo condenación. Cuando el pecado en la tierra, en el mundo, llegó a ser sobremanera pecaminoso, al grado de que vino el Mesías y se le dio muerte, aunque todos le hemos dado muerte, negándolo, pues ahí es que se mostró como nunca la maldad del pecado. Vino Dios a la tierra y los seres humanos le negamos, lo crucificamos. Entonces, Yeshua, el Mesías, vino a justificarnos por fe, para sacarnos de la condenación. Justificación tiene que ver con el juicio. Digamos que hay una ley que nos condena. No es un dicho, es una verdad. Necesitamos un justificante, una justificación. Y como no la tenemos ni la podemos dar, porque estamos incapacitados para justificarnos, no existe la autojustificación, sino que necesitamos ser justificados por el juez. Y el juez vino y nos justificó por medio de su sacrificio, su sangre preciosa. Esto es importante porque la ley de Dios demandaba una sangre justa, pura, para sacarnos de la condenación y trasladarnos a la gracia. Entonces, esto es lo importantísimo, entender que la ley, eso está en Gálatas y en Romanos, y también en Hebreos y en Efesios, pero Gálatas, Romanos, Hebreos son las tres principales para entender la cuestión de la ley.
viene el Mesías, nos justifica, algo muy importante, cumple la ley por nosotros, pero no viene a abrogarla. Esto lo hemos hablado hasta las náuseas, ya en plural. Antes decía hasta la náusea, pero ahora es hasta las náuseas. Hemos ya dicho que Yeshua vino a cumplir en sustitución por nosotros, por nuestra incapacidad para cumplir con la ley al 100%, ¿verdad? A lo mejor podemos cumplir la ley en un punto, pero en otros puntos no, y el que infringe la ley en un punto, pues infringe todos los puntos, ¿verdad? Eso está en la Biblia. El que dijo no robarás, también dice no matarás. Entonces, como estamos incapacitados por causa de la ley del pecado que mora en nosotros, para cumplir la ley necesitábamos un justificante, una justificación, y eso lo da Yeshua. Él es la justicia, Él es la justificación, Él es el que nos justifica, y ahora nos hace vivir por gracia. Pero la cosa no es tan sencilla. Ahora ya estamos justificados, pero resulta que la ley del pecado, el pecado en sí, sigue estando dentro de nosotros. Esto lo decimos porque hay muchos cristianos que esperamos que dejen de ser cristianos y se vuelvan piedras vivas y dejen la religión. El problema es que miles de cristianos creen que ya no tienen pecado. Creen que Yeshua ya... Primero, confunden perdón de pecados con quita del pecado. Una cosa es el perdón de pecados y otra cosa es la quita del pecado. Yeshua perdonó pecados y sigue perdonando si pecamos, ¿verdad? Que debe de ser lo anormal. Pero el pecado sigue estando, y el pecado se formula como una ley. Es una ley. Ahora, trasladándolo al punto que tú hablabas, tenemos que ir a Romanos 7. Ahí se habla de que hay dos leyes dentro de nosotros: la ley de Dios y la ley del pecado. Pero por causa del pecado no podemos llevar a cabo o cumplir la ley de Dios. No la podemos. Ahora, cuando ya estás justificado, ese es el punto importante, porque cuando no estás justificado eres esclavo y punto, y estás bajo condenación. Aquí hay que hablar de qué sucede cuando una persona vuelve a nacer, porque está arrepentida, recibe la mente de Yeshua, recibe el Espíritu Santo. Esa persona debe de saber que la ley del pecado sigue estando en él, y si no la pone abajo y al mismo tiempo la ley de Dios la sitúa arriba, donde debe de estar, en el lugar más alto, mientras no haga eso, esa persona no está haciendo juicio, no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada que le digamos te amo, te amo, te amo. Es más, Dios ya está fastidiado de miles de personas, lo sigue amando, ¿verdad?, que todo el día le dicen te amo, gracias, pero no obedecen, no toman su cruz, no se niegan a sí mismos, no hacen el juicio a su criatura vieja, no viven en el amor de perdón, no predican el evangelio como va, y como va a traer persecución. O sea, no hay manera de hablar el evangelio sin que no recibamos críticas y amenazas y calumnias. No hay manera. Una persona que habla el evangelio y no es perseguida, no le creo que hable el verdadero evangelio. Quiero decir, el punto principal es ese. Mientras sigamos teniendo la ley de Dios en segundo lugar o en tercero o abajo, y por arriba la ley del pecado, eso significa no hacer juicio. Deben de saber además que aunque tengamos la ley de Dios en el piso y no la respetemos, la ley de Dios es la ley de Dios y sigue juzgando, por más que la tengamos en el piso. Pero si la seguimos teniendo en el piso y seguimos teniendo en primer lugar la ley del pecado, haciendo las obras del pecado de la criatura vieja, pues estamos bajo condenación, obviamente, y no hay poder. Ese es el punto, que Dios es poder. Dios no son sentimientos, ni emociones, ni pasiones. El verdadero Dios es poder, poder espiritual. Y estas personas que continúan haciendo sus obras y que no están en Gálatas 2:20, haciendo morir sus obras, no viviendo ya ellos, sino Dios en ellos, y haciendo sus obras, pues sencillamente se están engañando. No son más que religiosos, con todo respeto. Una cosa es ser un religioso y otra cosa es ser un espiritual. Los religiosos son sensuales, son románticos, son emocionales.
los espirituales no tienen nada que ver con ese mundo. Se rigen por el amor y la justicia divina, por la gracia. Interesante, porque hoy hablamos de este mismo que habla bien en Romanos 6 de pecar más para que la gracia incrementa. Mas yo creo que el mundo que yo conozca yo he entendido la gracia y la salvación. La salvación, como creíamos, el autor de nuestra salvación es Yeshua. Mas estamos tanto en la gracia que, estando en nuestra salvación, asegurado en la salvación y las promesas, que la parte de la obediencia y ver realmente que todavía está una guerra presente y adentro hay una lucha tremendo que Pablo habla, que cada día poner la armadura de Dios, que cada día trabajar nuestra salvación, que es levantar la cruz, negarnos y estar en este juicio que tú dijiste ahorita, makes God happy. Stop. Richie, ¿cómo estás? Agradar a Dios. Estamos tanto en la gracia, pensando que estamos bien, mas no hay una relación así, donde hay ¿es trabajo? Unos dicen que es trabajo, Es esfuerzo. Y la Biblia lo dice claramente, y tú lo acabas de citar: esforzados en vuestra salvación con temor y temblor. Sí, esto de ya vivir en la pura gracia y echar fuera la ley, pues es propio del cristianismo evangélico. Aunque también del catolicismo, porque ahí no se rigen por la ley de Moisés, pero se rigen por la ley del catolicismo. No, más otros nos acusan de quitar la ley, porque estamos en la gracia. Al contrario, la ley está más vigente que nunca por el simple hecho de que tenemos que hacer juicio. O sea, si no hubiera una ley que juzgara el pecado, pues entonces no me tendría que yo crucificar con Yeshua a mi criatura vieja. Pero sí hay una ley que juzga eso. Y si no hago morir mis obras, que son perversas, la ley de Dios me juzga. Y ese es el punto en donde se caen los cristianos en general, o que dicen: pero ¿cómo? Si Yeshua ya cumplió la ley. Cumplió la ley por nosotros, correcto, pero no la abrogó. Él lo dijo en Mateo 5, no la vine a abrogar, no vine a cambiar. Es más, si estás en la cruz, hablamos, no nosotros, la criatura vieja, estamos crucificando, mas ¿dónde está la vida de abundancia? Es una vida abundantísima, pero espiritualmente hablando. En lo personal, a mí no me interesa el dinero, no pienso en el dinero es un medio para vivir físicamente. Pues esta gente lo que quiere es prosperidad económica, no nos hagamos tontos. Ok, hay otros que piensan que estás te negando en términos de ¿dónde está la alegría por la resurrección? ¿Dónde está la paz, el paz, si siempre estás ahí crucificando tu criatura vieja? Por eso vivo en paz. No, si no crucificara a mi criatura vieja, no tendría paz, no tendría alegría, como de cierto la tengo, no a ratitos, sino 24 horas al día. Pero 24 horas al día también estoy en guerra contra mi pecado. Ahora es su guerra, es su victoria. ¿Sí me entiendes? Ese es el descanso. Si puedo juzgar, es por la gracia a mi criatura vieja. Si puedo negarme a mí mismo, que no es negarme a mí mismo, sino negar mi criatura vieja, la parte que Dios aborrece, que está en mí, es por gracia. Dicen, ¿dónde está la abundancia? No han de entender qué significa esto de crucificarse. Creo que no lo entienden. No estoy hablando de colgarme literalmente en un pedazo de madera. Estoy hablando de hacer morir lo terrenal, de hacer morir las obras de la carne para que las obras de Dios, las cuales fueron preparadas desde antemano, según Efesios 2:10, puedan operarse en mí y en todos aquellos que toman su cruz
y se niegan a sí mismos y así viven. Hay abundancia y grande, abundante paciencia, abundante mansedumbre, abundante capacidad para perdonar, que es el verdadero amor, abundante autoridad para echar fuera demonios. ¿Eso no es abundancia? No sé entonces a qué abundancia se refieren. Nada más hay dos, o la espiritual o la terrenal. Ahora, a ningún hijo de Dios le falta nada terrenalmente de las necesidades. O sea, todos los hijos de Dios tenemos abrigo y comida y techo. Digo, a lo mejor hay casos especiales que están viviendo en la calle, pero también ese no es el plan de Dios. Yo conozco muchos que están arrepentidos, están en la calle porque pues, no quieren hacer juicio. Sí están arrepentidos, pero es que en Primera de Corintios dice que Yeshua es para nosotros 4 cosas. Si me permites lo voy a leer, para que no crean que estoy hablando por mi cuenta. Vamos a Primera de Corintios. Dice, pero Dios mismo los ha unido a ustedes con el Mesías y ha hecho también que el Mesías sea para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Ese es 1 Corintios 2. 1 Corintios 1, 30 y 31. Entonces, lo primero es recibir la justificación. Justificados estamos libres de culpas, libres de condenación, libres de maldición, porque también se habla de maldiciones por no cumplir la ley. Entonces, bueno, el punto es que la ley fue cumplida por Yeshua, pero sigue vigente para juzgar al mundo, de hecho al universo entero, y para juzgar al pueblo de Israel, el cual se aferra a la ley y quiere justificarse hasta el día de hoy por medio de las obras de la ley. Y como sigue vigente la ley, estamos obligados a morir a la carne, a poner la ley del pecado abajo y la ley de Dios arriba. El problema es que ahorita la ley del pecado, que no le van a llamar la ley del pecado, le van a llamar la ley propia. En realidad no es mi ley, es la ley del pecado que me gobierna y que me impide cumplir con la ley de Dios. Entonces, como no puede, ni quiere, ni se puede someter, entonces Yeshua dice, hagan morir las obras de la carne para que las obras de Dios se hagan en ustedes y sean libres. Porque, por ejemplo, la ley del pecado nos lleva a la fornicación, a la lujuria, a los celos, a la envidia, a la ingratitud, a la traición, a los deseos de venganza, a los deseos de suicidio, a la mentira, a juzgar a los demás, a creernos los mejores, ¿no? Esa es la ley de cada ser humano, por el simple hecho de que todos nacimos en pecado. Podemos decir, no, yo no tengo pecado. Bueno, entonces, ¿por qué estás todo el día en miedo? ¿Por qué estás todo el día nervioso, inquieto, angustiado, preocupado? ¿Por qué no eres fiel a tu mujer o a tu esposo? Porque no somos fieles por naturaleza. Entonces, el punto principal es este, pero es que esto es solamente para las personas que ya han vuelto a nacer, porque si no han vuelto a nacer, no hay manera de no pecar. O sea, lo obligatorio es pecar, porque la ley del pecado se enseñorea de nosotros, se vuelve señor de nosotros. Entonces, las personas que ya volvieron a nacer, que no lo dudo que haya muchas en el cristianismo, pero que no están haciendo juicio, por esa razón no tienen poder. Y cuando llegan pruebas fuertes o caídas fuertes, llegan al grado de enojarse con Dios. Ese es el caso de Job, porque Job era un gran religioso, pero no era espiritual. Y cuando le llegaron las pruebas, pues su religión ya no le alcanzó para sostenerse íntegro, sino que empezó a juzgar a Dios, a condenar a Dios y a culpabilizarlo de todas sus tragedias. Hizo perder, no tenía autoridad, porque vemos también los amigos que hablaron, empiezas a dudar. Él no tenía autoridad espiritual, él tenía autoridad mundana y religiosa, pero de ahí no pasaba, porque sus propios demonios no los podía controlar. Tan es así es que se le salieron. Claro, había una gran tragedia de por medio, pero por eso también Dios a veces permite las caídas, para que veamos, y lo dice en Eclesiastés, en el capítulo 3, dice Dios prueba a los humanos para que vean que son semejantes a los animales, o sea, bestias, ignorantes. Bueno, los animales son
al lado de nosotros, una maravilla, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto, Ernie. Que entiendan, sí, la ley ya fue cumplida por Yeshua, ya no andamos por obras de la ley, sino por gracia. Pero la ley sigue juzgando al mundo entero, también nosotros, y si no hacemos morir por el Espíritu Santo esas obras, la ley nos juzga y nos condena. Si hacemos morir las obras de Dios, la ley no nos juzga, o más aún nos juzga, pero aprobatoriamente, positivamente. Te decía algo así, que es algo que yo creo que es así, te lo dije hace un par de días. En la ley del mundo, si alguien sigue la ley del mundo, nadie le va a dar un premio, ¿verdad?, por respetar las leyes. Un ejemplo, si yo respeto los semáforos, pues nadie me va a mandar un premio o un regalo por respetar los semáforos, ¿no? Eso en cuanto a las leyes del mundo. Pero en la ley de Dios es distinto. La ley de Dios, digámoslo así, sabe pagar para bien o para mal, positiva o negativamente. O sea, si alguien cumple la ley premia, de alguna forma decirlo, a esa persona, le aplaude. Oye, qué bueno. Si no, la ley condena. O sea, Dios se agrada de que cumplamos la ley haciendo morir la ley del pecado, porque es la única manera de cumplir la ley de Dios. Sí, que no entienden por cumplir la ley como los semáforos, Dios está contento. Exacto, o sea, la única manera de poder cumplir con la ley, aunque ya Yeshua la cumplió con nosotros, o más bien, la única manera de que la ley no nos condene, no nos juzgue, es haciendo morir la ley del pecado, poniéndola abajo, poniendo la ley de Dios por arriba, pero no porque nos justifiquemos porque a fin de cuentas la ley de Dios es que os améis unos a otros como yo os he amado. Esa es la ley de Dios, en una sola sentencia, que os améis unos a otros como yo os he amado. Quien entiende cómo nos amó Dios, pues lo entiende todo, y que lo haga. Yo veo el semáforo como despertar cada día, y ahí en la cruz hay un semáforo y está rojo. Tenemos que parar, crucificar la criatura vieja, ¿no? Entonces se va amarillo, pensamos, esperamos una pausa, y verde, vamos a vivir en este juicio, este amor de perdón, más siempre en este proceso de no parar de estar crucificando la criatura vieja en este proceso, ¿no? Sí, porque para los que no conocen la terminología, la doctrina bíblica, esa ley no es la ley del pecado, es la propia ley. Pero bíblicamente hablando, esa es la ley del pecado que mora en cada ser humano. Y ahí ya cambia. Porque si yo digo es mi ley, bueno, ok, pero si digo es ley del pecado, ok, pero el pecado lo condena la ley, lo juzga la ley. Entonces, si sigo haciendo mi ley, que a fin de cuentas es la ley del pecado, estoy contra la ley, y el que está contra la ley está contra Dios. Y los buenos libros para ver esta son Gálatas, Romanos, Gálatas, los 6 capítulos sin duda, y Romanos también, aunque del 1 al 7 entender toda la cuestión de la ley que nos sitúa bajo condenación, y ya en el 8 pues ya la victoria de Yeshua, la quita de la condenación. Hebreos también es fundamental entender, para entender que pues toda la ley de Levítico, en lo tocante a los sacrificios de animales, y con relación al templo, ya era sombra y figura del sacrificio perfecto realizado por el Cordero de Dios, por Yeshua, el Mesías. En ese sentido, Hebreos es muy importante para entender que ahora nosotros estamos en un nuevo pacto. Hay un nuevo pacto que se ofrece a todos, y estamos en un sacerdocio que no es de acuerdo a Aarón ni a Leví, pues, sino conforme al orden de Melquisedec, porque se dice en el Salmo que Yeshua es sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, Dios podría y puede explicar todo esto muy fácil. Aquí el problema es que la gente en general no quiere. ¿Quién quiere?
¿qué quieren los humanos? ¿Qué queremos los humanos? En realidad, hasta que no caemos, lo único que queremos es placeres y deleites, dinero, poder. Pero bueno, cuando se acaba el numerito, cuando se acaba la fiesta, los escogidos van a Dios. Dios los está llamando desde hoy, como a ti y a mí nos llamó mucho antes de que nos arrepintiéramos, pero no hacíamos caso. No había llegado el momento. Después llegó el momento y ahí es que respondimos. Y de igual manera va a ser con muchos y muchas que hoy por hoy prefieren la fiesta, aman más la mentira que la verdad, aman más las tinieblas que la luz, pero Satanás, que es tinieblas, no tarda en... O sea, el pecado luego se muestra como lo que es, no inmediato, pero no tarda. El ejemplo es Eva. No tardó mucho en quedar avergonzada, no tardaron mucho en esconderse, en ponerse hojas de higueras. Entonces, no es inmediato, pero a la vez no tarda el pecado en revelar la muerte que conlleva, la esclavitud a la que nos lleva. Pero esto es una vivencia personal. Por eso Yeshua exhorta: venid a mí todos los que estén cansados y trabajados. ¿De qué? De ser esclavos, de ser regidos por la ley del pecado. El pecado al principio sabe sabroso, pero después es horrendo. Y entonces ahí hay que entender que el único que vino a cumplir la ley y a vencer a Satanás, el verdadero enemigo, es Yeshua. Lo van a entender. Además, estamos viviendo en tiempos apocalípticos y no tarda en caer el sistema, en colapsarse el sistema. No tarda en llegar el hombre de iniquidad que va a hablar de paz y seguridad al mundo entero con una unción satánica, sumamente engañosa. No tardan los gobiernos, las naciones gentiles que están destinadas a esto, a conflagrarse en contra de Israel. No tarda esto. La gran tribulación está a la vuelta de la esquina. Porque todo lo que Yeshua nos dice en Mateo 24 y en los otros 2 evangelios que hablan de esto, estamos viéndolo. Estamos viendo guerras, rumores de guerra, estamos viendo una pérdida de valores completa a nivel humanidad. No voy a decir no tienen moral y no tienen ética, porque esas palabras no me gustan. Para mí la ética y la moral son satánicas, ¿no? Cualquier tipo de moral y de ética, por más sublime que parezca, es satánica. Aquí es revelación, y esto es lo que no gusta, ¿no? Pero ni le hablamos a todos sabiendo que no es para todos. Porque aquí en Pueblo y Miseria hablamos de que hay 2 simientes. La simiente de hijos de Dios, que son aquellos y aquellas por los cuales Yeshua murió y resucitó, pero también hay una simiente de Caín, es decir, hombres y mujeres que han existido en todas las edades de la humanidad, que nunca se arrepintieron, y los que hay hoy tampoco se van a arrepentir. Es decir, que un cainita es aquel que simplemente no se arrepiente. Mató, robó, hizo y dice: no tengo nada de qué arrepentirme. Como algunos jerarcas nazis en el juicio de Nuremberg, muchos dijeron: no me arrepiento. Han habido también casos de asesinos seriales que no me arrepiento, lo volvería a hacer. Bueno, ese es un cainita. No se arrepienten ni a la hora de morir, como el ladrón de Lucas, que no se arrepintió. Esos 2 representan a las 2 simientes. Y bueno, como he hablado de esto hasta la náusea, y esto por gracia, pues ya mejor deseo callarme, y cuando las personas tengan necesidad, van a ir a Dios, no antes. A Dios vamos porque necesitamos, no porque queremos. Primero es por una profunda necesidad. Y cada persona escogida va a llegar a ese punto, porque va a llegar a odiar su vida. Va a llegar a odiar lo que hoy ama. Y propongo intentar algo con esta cápsula, si estás de acuerdo, que podamos poner en la descripción estas predicaciones, las ligas de Gálatas, de Romanos, también hablaste de Mateo 24,
aquí en esta plática hay referencias varias de libros, capítulos de la Biblia que podamos poner en la descripción para poner más jugo este tema, y también posiblemente hablando de la ley del pecado, la ley de Dios y la gracia, hacer un playlist que este sería la introducción, y siguiendo hay un estudio que cada uno, si quieres, puedes ver está predicado versículo por versículo para ver que estamos hablando aquí no es nuestra propia cuenta, no estamos inventando, estamos trabajando directamente del libro, como decimos aquí, un libro bien peligroso si no hay revelación, y un libro de la vida que es la Biblia en cualquier versión, que realmente no ha quitado y creado otras religiones. Así es, Ernie, y el llamado que recibió Abraham en Génesis 12 es el mismo que todos recibimos en un principio. Sal de la casa de tu padre, de tu madre y de tu parentela y dirígete a la tierra que yo te mostraré. Salir de la casa de nuestros padres terrenales significa renunciar a la religión que nos inculcaron. Podrán decir, no, pues no me inculcaron religión. Bueno, pero te inculcaron muchas otras cosas, valores, tradiciones, costumbres. Ponlas en tela de juicio, cuestiónalas. ¿Realmente te hacen feliz? ¿Eres feliz en tu religión? ¿Tienes poder de Dios? ¿O nada más estás ahí acomodado y instalado? Si quieren poder, bueno, primero que dejen de pensar que el dinero es poder, que dejen de pensar que la razón y el intelecto es poder, que el arte es poder, que la fornicación o el sexo es poder, que las drogas son poder. Que dejen de creer estas tonterías. Poder es autoridad. Y Yeshua nos dio autoridad, nos da autoridad. Y mucho. Para someter la ley del pecado.